Empezamos. Listo. Buenos días, compañeros. Estamos aquí reunidos haciendo un video para hablar sobre las técnicas de análisis de los datos cuantitativos y cualitativos, aquí con mi compañero Wilmer, que ponemos a consideración las fortalezas y algunas dificultades o algunas similitudes que tienen los dos tipos de datos. El profesor Wilmer nos va a hablar sobre los datos. Bueno, primero diremos que son los datos de una investigación. Los datos en una investigación se refieren a la información recolectada y registrada durante el proceso de estudio o análisis. Estos pueden ser de diversos tipos, como datos numéricos, textuales, cualitativos, cuantitativos, entre otros. Listo, profe. También los datos cuantitativos son numéricos y se pueden medir, mientras que los datos cualitativos son descriptivos y se expresan en términos narrativos. Hay dos tipos de datos, los transversales, que se recopilan en un solo punto del tiempo de la investigación, mientras que los longitudinales se pueden recolectar en un tiempo corto o en determinado tiempo largo de la investigación, depende de la necesidad de ellos. Sigue, profesor. Excelente. Bueno, en este caso también tenemos datos primarios y secundarios. Los datos primarios son aquellos recolectados específicamente para la investigación en curso, mientras que los datos secundarios son datos que ya han sido recolectados por otros para diferentes propósitos. Y también se cuenta con los datos mixtos. Esta categoría involucra el uso de ambos tipos de datos, cuantitativos y cualitativos, dentro de un mismo estudio. Tenemos que ser muy claros. La calidad y la relevancia de los datos son fundamentales para el éxito de cualquier tipo de investigación. Ahora, el profesor nos va a hablar sobre los instrumentos que se utilizan para la recolección de datos cuantitativos. Siga, profesor. Exactamente, en el enfoque cuantitativo para la recolección de datos cuantitativos se utiliza una variedad de técnicas e instrumentos dependiendo del tipo de investigación y de los datos que se estén recopilando. Aquí se tienen algunas de las técnicas e instrumentos más comunes. Se tienen las encuestas, que se utilizan cuestionarios estandarizados para recopilar datos de una muestra de individuos sobre actitudes, opiniones, comportamientos u otras variables de interés. También se tienen las entrevistas estructuradas. Las entrevistas se llevan a cabo siguiendo un conjunto predeterminado de preguntas, lo que permite recopilar datos cuantitativos de manera sistemática. Hay un momento, profesor. Nosotros también tenemos también entrevistas, pero nosotros no tenemos entrevistas estructuradas. También nosotros tenemos semiestructuradas o en profundidad. Se realizan conversaciones abiertas, flexibles con los participantes para explorar en detalle sus experiencias, perspectivas y opiniones sobre el tema, sabiendo que este tipo de datos permite capturar la riqueza y profundidad de la experiencia, opiniones y percepción de los participantes. También tenemos los grupos focales, que son una reunión de grupo con una característica común para hacer una discusión de temas particulares en un entorno de grupo que le permite obtener una variedad de opiniones y perspectivas. ¿Ustedes qué más tienen, profesor? Claro que sí, tenemos varias, tenemos otras más. Tenemos la observación estructurada. Se observa y se registra el comportamiento de los participantes según categorías predeterminadas, lo que permite recopilar datos cuantitativos sobre la frecuencia o la duración de ciertos comportamientos. Profe, ¿en el suyo hay alguna forma de observación? Sí, pero en nuestra quehacer de datos, forma de obtener datos, es la observación participante. El investigador se integra en la comunidad del entorno, se integra en la comunidad que está investigando para observar los comportamientos y interaccionar con los participantes. Después de eso, él hace un diario o registro personal, ¿ya? Con sus pensamientos, sentimientos, experiencias, en forma de diario, en blog, en otros medios, proporcionando una visión íntima y personal del tema de estudio. ¿Usted tiene algo relacionado con eso, profesor? En lo cualitativo, en lo cuantitativo. Bueno, en lo cualitativo tenemos lo que son tests y escalas de medición. Se utilizan pruebas estandarizadas o escalas de medición para evaluar características específicas de los participantes, como habilidades cognitivas, actitudes o personalidad. Se cuenta también con cuestionarios
que son formularios con preguntas cerradas, opción múltiple, escala Likert, etcétera, o abiertas según sea la necesidad del investigador. También se cuenta con las listas de cotejo, que son instrumentos para registrar la presencia o ausencia de características específicas. Del mismo modo, se tienen las guías de observación, lo que estaba mencionando, que son instrumentos para registrar de forma sistemática la observación del comportamiento de los individuos que estén investigando. Profe, ¿y qué otras técnicas tienen en enfoque cualitativo? Ahí tenemos algo que se parece. Usted tiene una guía de observación, nosotros tenemos como especie de diario, pero lo de usted es más estructurado, más formal, lo otro es informal. Pero también tenemos el análisis de datos. Se examina y analiza documentos, archivos, registros, cualquier otro tipo de material escrito para extraer información relevante sobre el tema que estamos investigando. Y además tenemos la narrativa y los testimonios. Son recopilaciones de historia de vida, narraciones personales, testimonios que permiten comprender la experiencia individual de las relaciones de estudio. Hasta ahí nosotros es nuestro sistema de recolección de datos. ¿Usted tiene algún otro sistema, profesor? Claro que sí, profe. En el sistema, en el enfoque cuantitativo se tiene también lo que son los análisis de documentos. Se recopilan datos cuantitativos a partir de documentos escritos u otros registros, como informes financieros, archivos de pacientes o registros académicos. También se cuenta con experimentos controlados. Se manipulan variables independientes bajo condiciones controladas para medir su efecto sobre variables dependientes en un entorno experimental. También se cuenta con los análisis de datos secundarios. Se utilizan datos que han sido recopilados previamente por otras fuentes para realizar análisis cuantitativos nuevos y permite comparar. Profe, en ambas tenemos recolección de datos. ¿En qué se basa la cualitativa? Porque como ya le dije, se examina y analizamos documentos a ver si la información que otras personas investigaron se relaciona con la de nosotros. Pero ya que tenemos, ya tenemos el pocón de datos, ya cómo lo vamos a analizar, cómo analizamos esa situación. ¿Usted cómo lo hacen, profesor? ¿Cómo analizan sus datos? Exacto, profe. En el caso del enfoque cualitativo, los datos se analizan siguiendo como unos pasos. Bueno, se tiene lo que son la definición de objetivos, que es la planeación y delimitación del problema. O sea, ¿qué queremos conocer o explicar con el análisis? Segundo, siguen los objetivos generales y específicos. ¿Qué información buscamos obtener? ¿Qué preguntas queremos responder? Y se hace una hipótesis. ¿Qué relaciones o tendencias esperamos encontrar en los datos? ¿Y en el enfoque cualitativo cómo se hace, profe? Porque son los mismos pasos que los suyos. Nosotros planeamos, hacemos los objetivos, ¿sí? Y damos una hipótesis, hacemos una hipótesis. Pero para hacer esto primero tenemos que preparar los datos. O sea, los organizamos y los codificamos de los datos cuantitativos, que pueden incluir que las transcripciones de entrevistas, las notas de campo, los documentos y otro tipo, todas las formas que hablamos anteriormente para recolectar los datos. Después que ya lo codificamos y lo organizamos, ya nos tenemos que ir familiarizar con él, o sea, leerlo, releerlo para tener una idea clara de la información que nos están brindando. Y después ya lo codificamos, ya lo tenemos codificado, sacamos por códigos, los clasificamos por códigos, identificamos temas, patrones, conceptos claves de los datos asignados de los códigos. Esto pueden hacerse de manera manual o utilizando software especializado que más adelante lo vamos a hacer. Profe, ¿y ustedes cómo lo hacen o qué se inventaron para hacer eso? Bueno, en el caso del enfoque cuantitativo, se recopilan los datos a través de fuentes, ya sean encuestas, bases de datos, experimentos, registros históricos, etc. Y existen unos tipos de datos, ya sean numéricos, categóricos, ordinales, entre otros. Y se hace una limpieza y organización. ¿Qué consiste? Bueno, consiste en verificación de la calidad, eliminación de errores y valores inconsistentes, codificación de variables. Se trata de sacar de lo que hace ruido en esa recuperación de datos. ¿Y en su caso cómo es? Pero o sea que ustedes se aparecen a lo de nosotros. Bueno, nosotros codificamos y ustedes hacen como limpieza. ¿Ya?
Pues nosotros después nosotros seguimos la caracterización y agrupación. En este proceso nos ayuda a organizar y estructurar los datos para familiarizarlo, su análisis, a hacer el análisis posteriormente. ¿Y ustedes qué más hacen, profesor? Bueno, hacemos la preparación de datos. Este es un paso muy importante donde este paso implica limpiar y preparar los datos para el análisis. Esto puede incluir la eliminación de datos incompletos o incorrectos, la codificación de variables, la normalización de datos, entre otras técnicas que nos permitan obtener resultados acorde a que tengan una secuencia lógica en lo que se está haciendo. Y después de eso, en ese sentido, pues tenemos el análisis estadístico. Ajá, Usamos el análisis estadístico, que son medidas descriptivas, como la media, que permite hallar la media, la mediana, la moda, el análisis de frecuencia, distribución de valores para cada variable, pruebas de hipótesis, que como son test, ANOVA, Chi-Quadrat, entre otros, y la regresión lineal y modelos predictivos. Esto permite identificar relaciones entre variables y realizar predicciones. También se tiene también el análisis multivariante, que consiste en el análisis factorial, componentes principales, entre otros. En su caso, ¿cómo se hace? Por ejemplo, ya nosotros nos caracterizamos. Nosotros ya ahora vamos a identificar las relaciones. Exploramos las relaciones entre diferentes temas y categorías o conceptos emergentes de los datos. Esto puede implicar el uso de técnicas de análisis de redes o matrices relacionadas, que más adelante vamos a hablar sobre eso. Listo, profe, ya usted tiene análisis de datos. Después creo que ustedes siguen visualización de datos, análisis exploratorio, porque usted tiene un poco de paso más que nosotros. ¿Y eso a qué se debe? Exactamente, profe. Después que se recogen los datos y se llevan y se hace todo ese arreglo que ya dijimos anteriormente, se visualizan los datos a través de gráficos y tablas, que son ya sean histogramas, diagramas de dispersión, gráficos de barras, entre otros. También se tienen los mapas de calor, que son visualización de matrices de datos, y las infografías, que son comunicación clara y consciente de los resultados. Profe, profe, ahora viene la interpretación de resultados. ¿Ustedes cómo lo hacen? Profe, nosotros reflexionamos sobre los hallazgos y las relaciones de literatura existentes con las teorías relevantes que nos sirven para nuestra investigación. ¿Qué quiere decir eso? Pues nosotros investigamos lo que las otras investigaciones para ver si tienen la misma secuencia, el mismo objetivo de nosotros y en qué nos pueden ayudar para aclarar o profundizar más nuestro tema. Y después de eso desarrollamos una teoría o unos modelos. En algunos casos los análisis cualitativos pueden conducir al desarrollo de nuevas teorías o modelos que para aplicar a fenómenos observados con las mismas características de los datos que estamos estudiando. ¿Ya? ¿Y usted qué más hace, profesor? ¿Qué otro pasito sigue? Bueno, en este caso, en el enfoque cuantitativo, profe, se usa el análisis exploratorio de datos, que explora los datos para comprender su estructura y detectar patrones, tendencias o relaciones entre las variables. Esto puede incluir el uso de técnicas estadísticas descriptivas y visualización de datos. También se tiene la selección de métodos de análisis, basándose en el problema de investigación y los datos disponibles. Elige el método de análisis más adecuado. Esto puede incluir técnicas como regresión, análisis de varianza, análisis de series temporales, entre otras. También se tiene la aplicación de métodos de análisis. Aplica el método de análisis elegido a los datos recolectados. Y también, se tiene interpretación de resultados. Esto implica interpretar los resultados del análisis en términos del problema de investigación y las preguntas planteadas. Comprende las implicaciones de los hallazgos y cualquier limitación en los datos o el análisis. Profe, ¿usted cómo representa los datos? Bueno, nosotros representamos son los resultados. Comunicamos los hallazgos del análisis cualitativo de manera clara y persuasiva. ¿Cómo persuasiva? Con ejemplos ejemplos vivos de nuestra investigación, de los datos que recaudamos, ejemplo de las entrevistas, podemos montar alguna entrevista, podemos hacer una aclaración de un video para que las personas vean que nuestros datos y nuestros resultados están respaldados por muy buena información.
¿Y ustedes cómo lo hacen, profesor? ¿Cómo representan? Bueno, ¿Cómo nosotros presentan los la resultados? presentación de resultados tenemos que se comunican los resultados de análisis de manera clara y comprensible, utilizando tablas, gráficos u otros métodos visuales si es necesario. También se tiene la validación y verificación, o sea, se verifica la validez y la confiabilidad de los resultados, realizando pruebas adicionales si es necesario. Y también se tiene documentación y reporte, que consiste en todo el proceso de análisis de datos, incluyendo los métodos utilizados, los resultados obtenidos y las conclusiones alcanzadas. Esto es crucial para la reproductibilidad y la transparencia de la investigación. Bueno, Bueno, profe, profesor. después que tenemos toda esa información, que hicimos todo ese trabajo de usar, de coger la información, los datos, ajustarlos, quitar los que no corresponden o que no se ajustan a las secuencias, se requieren de unas herramientas que nos ayuden a interpretar esos datos. Bueno, en el caso del enfoque cuantitativo se tienen las siguientes herramientas. Se tiene la SPSS, que es una de las herramientas más utilizadas para el análisis estadístico en diversas disciplinas. Permite realizar una amplia gama de análisis estadístico, desde análisis descriptivos hasta modelos avanzados. Se tiene el RR, que es un lenguaje de programación y entorno de software utilizado principalmente para el análisis estadístico y la representación gráfica de datos. Es de código abierto, lo cual lo hace muy asequible, o sea, muy importante. También se tiene Python, que es otro lenguaje de programación popular que se utiliza para el análisis de datos. También se tienen las bibliotecas como NumPy, Panda y otras. También lo que es la STAT. Es un software estadístico utilizado en investigaciones académicas y empresariales. Ofrece una amplia gama de herramientas para el análisis de datos, incluyendo análisis de regresión, análisis de series temporales y análisis de supervivencia. En el caso del enfoque cualitativo, ¿qué herramientas se utilizan para ayudar en el proceso del análisis? Bueno, porque son un tipo de herramienta, pero como ya estamos corto de tiempo, nada más la voy a enumerar. Tenemos la en vivo, que son que nos permiten organizar y analizar y visualizar textos y audios y encuestas. Tenemos el Atlastic, que es muy parecida a en vivo. Tenemos el MassQDI, que son herramientas que utilizan para diversos campos como la sociología, epistemología, antropología. Y tenemos el QDI Miller, que nos ayuda al análisis y la frecuencia de palabras, codificación de texto y visualización de datos. Y tenemos el Videos. Es una plataforma que nos permite, que nos ofrece herramientas para la codificación de datos, la creación de etiquetas y visualización de datos. Profe, con todo esto, como con toda esta información que tenemos, ¿cuál sería nuestra conclusión final? Bueno, profe, creo yo que una de las conclusiones que tenemos es que la recolección de datos puede realizarse a través de métodos como encuestas, experimentos, observaciones, entrevistas, entre otros. Una vez recopilados los datos, se analizan para extraer conclusiones, identificar patrones, realizar inferencias y validar hipótesis, lo que contribuye a la generación de conocimientos en el campo de estudio específico. Es importante que los datos estén bien organizados y sean fiables para que los resultados de investigación sean precisos y confiables y generen nuevos resultados que ayuden a la comunidad científica. Bueno, profe, creemos nosotros que fuimos un poco claros, un poquito extensos sobre la adquisición de datos y análisis de datos en cuantitativo y cualitativo. Espero que este video sea de utilidad para muchas personas y que les sirva de aclaraciones para algunas dudas. Muchas gracias, muy amable, profesor, fue un placer. Bueno, profe, fue un placer tener esta conversación. Muchas gracias. Bueno, pues, hasta luego, profesor. Hasta luego.